Aquí estamos para continuar con las entrevistas que estamos haciendo a profesionales expertos en el tema de la inmunidad, en el tema de niños y todo lo que tenga relación con esta plataforma de la que formamos parte, la plataforma COVID y Escuela. Y en la entrevista que hoy proponemos tenemos aquí a Rocío Cardeñoso, es enfermera. Bueno, ha sido presidenta del Colegio de Enfermería hasta hace muy poco, del Colegio de Enfermería de Cantabria, y la traemos a nosotros porque ha colaborado, es autora en la guía básica para el cuidado del sistema inmune, que bueno, ahora nos lo enseñará ella. Tiene un montón de conocimiento que quiere compartir esta tarde con nosotros. Y en ello está, especialmente nos vamos a centrar en los niños, ¿no? Y todo lo que supone para los niños, pues todas estas medidas que se están tomando, que parece, por la evidencia científica que tenemos ahora en mano, pues que es exagerado, ¿no? Todo lo que están haciendo con estos niños. Bueno, no me he presentado yo, me llamo Rosa, soy madre de un niño que está en primaria. Y también soy sanitaria y matrona. Así que, Rocío, muchas gracias esta tarde por estar aquí. Y te voy a hacer la primera pregunta. ¿Qué diferencias a nivel de respuesta hay entre el sistema inmune de un niño y de un adulto? Bueno, pues lo primero agradeceros, ¿no?, la invitación a estar este ratillo con vosotros charlando de un tema tan interesante en los tiempos que vivimos, que precisamente el sistema inmune forma un eje clave de nuestra salud y en la situación en la que estamos viendo mucho más, y sin duda en los niños, que especialmente estamos viendo que su sistema inmune parece que tiene una mejor respuesta al COVID, ¿no?, en concreto que estamos hablando, porque, bueno, sí que es verdad que los casos que estamos viendo es que son procesos muy, muy leves, incluso en la mayoría de los casos los niños lo padecen o lo pasan de una forma asintomática, aunque generan realmente defensas de la enfermedad, pero prácticamente sin síntomas o con síntomas muy, muy leves. Eso, sin duda, se debe a que su sistema inmune es diferente y responden de manera distinta ante las infecciones, que es un poco la pregunta que me hacías, ¿no? ¿Cuáles pueden ser las diferencias o cuáles son, de hecho, las diferencias entre ambos sistemas inmunes? Y luego también, pues, por la propia situación de salud que tienen los niños. Por un lado, respecto al sistema inmune, todas las personas tenemos el sistema inmune, que es el órgano principal que nos defiende frente no solo a virus, bacterias, hongos, cualquier infección, sino también nos defiende de protegernos frente a cualquier alteración que suframos en nuestro cuerpo, es decir, frente al cáncer también, el que se encarga de no permitir crecer a las células que están haciéndolo mal para no generarse un cáncer. Es decir, el sistema inmune tiene muchísimas funciones a nivel de nuestro organismo y es el principal órgano de defensa. Y tiene dos vías de hacerlo. Uno, que es el sistema inmune innato, y otro, que es el sistema inmune adquirido. El sistema inmune innato es el que tenemos según nacemos, que ya le tenemos preparado, pero lo tenemos poco entrenado y que tiene varias maneras de trabajar, ¿no? Entonces, el sistema inmune innato, pues, por ejemplo, cada vez que nuestro cuerpo a través de la piel generamos moco, la cera de los oídos, todo eso se considera un sistema de defensa del cuerpo, ¿no? Luego, otras maneras que tenemos de defendernos, pues también tenemos defensas químicas, ¿eh? Entonces, en la fase aguda, cuando tenemos una enfermedad o tenemos una infección, pues nuestro cuerpo genera inflamación, se nos pone rojo, caliente. Todo eso también forma parte de la respuesta innata, es decir, eso el propio organismo lo tiene ya sabido, lo puede tener más o menos practicado o entrenado, pero todos los sistemas inmunes ya saben hacerlo. Otro sistema que tenemos también, pues, es el sistema de todas las bacterias que tenemos en nuestro cuerpo a nivel de los diferentes ecosistemas que nos protegen de las enfermedades, es decir, decía antes el moco, pero también la boca, también la zona de la vagina,
el intestino tiene sus propias bacterias, que son lo que llamamos distintas bacterias. A nivel intestinal son la microbiota intestinal, pero a nivel de la boca sería la microbiota bucal o la vaginal, que todas esas bacterias tienen una función defensiva. Es decir, toda esa línea primera de defensa la tenemos todos, tanto los niños como los adultos. Los niños la tienen poco entrenada, quizás más rápida, mucho más rápida que la nuestra, pero poco entrenada porque no les ha dado tiempo. Nosotros la tenemos igual a veces más lenta o al ser tan específica no es tan rápida, ¿no? Eso por un lado. Y luego por otro lado la adquirida. La adquirida la podemos adquirir de muchas maneras. La adquirida la vamos, cuando las madres dan de mamar a sus niños, en la leche materna van todos los anticuerpos que la madre tiene, con lo cual ese niño tiene una inmunidad adquirida a través de la lactancia. También cuando nos vacunan, porque las propias vacunas nos meten patógenos normalmente muertos y generamos anticuerpos frente a esas enfermedades. Y luego también nuestro propio cuerpo, cuando estamos en contacto con infección, con bacterias y con virus, enferma, pero a la vez aprende a defenderse de ese patógeno, de tal manera que cuando nos volvemos a cruzar en nuestra vida con ese tipo de bacterias o de virus, nuestro cuerpo ya sabe defenderse porque ya lo ha pasado una vez y ya lo tiene. Todo eso sería la inmunidad adquirida. Entonces tenemos una que ya tenemos desde que nacemos y otra que la vamos adquiriendo de diferentes maneras a lo largo de nuestra vida. ¿Qué pasa con los niños? Los niños tienen la innata poco entrenada porque no les ha dado tiempo y la adquirida muy poquito, lo que les haya podido pasar la madre a través de la lactancia materna. Por eso es tan importante la lactancia, ¿no? Porque es un cóctel mágico, ¿no? Para los niños, ¿no? Yo creo que es una buena manera de referirnos a la leche materna, el cóctel mágico. Y luego además, pues también les vamos vacunando cuando son chiquitines y luego ellos poco a poco van poniéndose en contacto con virus y con bacterias, primero con las de sus familias, con las de sus hermanos, luego con las de la guardería, luego con las de los amigos del cole, y entonces van poco a poco entrenando ese sistema tanto inmune como van adquiriendo el adquirido. ¿Qué ocurre en la situación que estamos viviendo ahora? Eso te iba a preguntar. Estaba un poco haciendo, igual un poco largo, una introducción para que se entienda un poco a dónde quiero llegar, ¿no? ¿Qué estamos viviendo ahora? Bueno, pues por un lado, estamos viendo que el sistema inmune innato de los niños es muy eficaz, porque a pesar de estar poco entrenado, frente al COVID, que es un coronavirus básico, digamos, reacciona muy rápido, ¿no? No tiene que pensarse en nada, porque como tiene no tiene muchas posibilidades, reacciona muy rápido. Y entonces parece ser que le frena antes de que el propio virus entre en el cuerpo. Y luego, por otro lado, también, aparte de esa reacción, lo que se está viendo es que el virus del COVID, cuando entra en nuestro cuerpo, lo hace uniéndose a unos receptores celulares, que son los receptores AC2, que son receptores que todos, sobre todo les tenemos en el sistema respiratorio, aunque lo hay también en el intestino y en otros órganos, y que esos receptores están muy estimulados, tienen muchos más de los normales, las personas, por ejemplo, que son fumadoras, las personas que tienen enfermedades crónicas como la obesidad o la hipertensión, la insuficiencia renal, y entonces los niños prácticamente no tienen ese tipo de receptores. Primero, porque todavía no les han desarrollado y segundo, porque tienen mucha salud, no tienen inflamación, no tienen prácticamente enfermedad crónica, con lo cual el virus no puede agarrarse a ese receptor AC2 en los niños porque los niños no le tienen casi. Entonces, primero, le paran mucho más rápido y segundo, el virus no puede entrar a infectarles porque no tiene el receptor donde entrar. Y es también lo que explica por qué en las personas adultas con enfermedad crónica se les complican mucho más. Cuanto más receptores AC2, más rápido y más grave es la infección. Entonces, bueno, un poco quizás esta sería la diferencia más importante que puede haber entre el sistema inmune de un niño y de un adulto, ¿no? Pues súper interesante, Rocío. También eso nos ayuda a comprender por qué los intensivos están llenos de personas pues, obesas, personas con problemas inflamatorios, Claro. ¿no? Es donde hay más riesgo. Claro, yo creo que esto es una reflexión que tenemos que hacer a nivel individual cada una de las personas, porque indiferentemente de que esta situación de pandemia
pues se vaya vacunando y se vayan tomando medidas de contención social para evitar el contagio. Lo que sí tenemos que tener es una clara visión de autorresponsabilidad respecto a nuestra salud, ¿no? Porque parece que hemos delegado todo en los profesionales sanitarios, en el sistema sanitario, y lo básico nos corresponde a nosotros, es decir, tener una alimentación adecuada, estar en un peso correcto, evitar los hábitos tóxicos, hacer ejercicio físico, dormir bien, porque todo eso es lo que hace que tengamos una salud buena. Me da igual que esté el COVID, que esté cualquier infección, que esté cualquier situación, porque además para tener bienestar y felicidad la base es la salud, con lo cual yo creo que tenemos que trabajar en el autocuidado y en la responsabilidad de las personas y de los ciudadanos de cara a encarar esta vida, ¿no?, de una manera más saludable. Y los niños son elemento fundamental, porque son el futuro, porque es ahora cuando están construyendo sus valores y sus hábitos y estilos de vida, y que les construyan con fortaleza y que les construyan con responsabilidad, va a influir decisivamente en su salud del futuro y, por tanto, de la propia sociedad y humanidad, ¿no? Con todo lo que has contado, también me viene a la cabeza esa manera de considerar a los niños como factores de protección contra el COVID. Es decir, en una casa donde hay niños parece que es más difícil que el COVID se asiente o que sea más grave. Y bueno, pues puede tener esa explicación perfectamente, ¿no? Sí, claro, porque pueden ir generando, como ellos lo contagian, pero también nunca lo van a contagiar de una forma muy agresiva, porque tampoco tienen una carga viral muy alta, pero sí pueden ir generando una inmunidad de rebaño latente, ¿no? Que eso es un poco otro de las teorías, ahora como hay tantas, pero bueno, es otra de las teorías que hablan, ¿no? Que los niños también pueden diseminar e ir generando una inmunidad sin generar una enfermedad en los casos graves, precisamente por eso, porque van soltando una carga viral muy pequeñita, ¿no? Porque no pasan la enfermedad de una manera grave. Entonces, bueno, yo creo que son un bien a proteger, desde luego, y que son nuestro futuro y que son nuestro gran tesoro, ¿no?, los niños. Totalmente. Así que los tenemos que ver. Totalmente. A mí, Rocío, se me parte el corazón cuando pues mi hijo me cuenta, ¿no?, en clase, mamá, se me ha acercado un compañero y me ha dicho que me subiera la mascarilla porque la tenía por debajo de la nariz. Dice, porque si lo pilla él, mata al abuelo. O sea, tú fíjate, las pobres criaturas, ¿no?, Las cargas en emocionales, carga mental están, y generando. es al revés. Parece que es justo al revés, ¿no?, que son los niños los que son un factor de protección y de creación de la inmunidad de rebaño para esto. Bueno, pues te sigo preguntando porque hay mucho de lo que hablar. ¿Cómo crees que puede afectar la pandemia con el alejamiento social, el uso de hidrogeles, las mascarillas, en el sistema inmune, en la maduración del sistema inmune de los niños? Y también, incluso durante el embarazo, ¿no?, en las embarazadas, también cómo puede afectar en esos que sabemos que son súper importantes los primeros 1000 días de vida. Sí. ¿Cómo puede afectar toda esta pandemia? La verdad es que, claro, si pensamos un poco en cómo podemos cuidar nuestro sistema inmune, y vemos qué factores influyen, y vemos que lo que influye es la alimentación, que influye el ejercicio, que influye el descanso, las relaciones sociales, mantener un ritmo circadiano adecuado. O sea, si vemos todo lo que influye en el sistema inmune y queremos cuidarlo, tenemos por otro lado un mensaje social de protección frente al COVID, que nos manda a hacer en muchos de los casos todo lo contrario. Es decir, distanciamiento social, que utilicemos hidrogeles, que son disruptores endocrinos o sustancias que además matan bacterias buenas y malas, con lo cual no generamos un contacto con ese tipo de bacterias que nos protegen. Ese distanciamiento social hace que los niños no intercambien gérmenes, no intercambien bacterias, con lo cual su sistema inmune no se entrena, no aprende de cara al futuro. Es decir, que lo primero es que estamos viviendo una situación que, para protegernos de una pandemia, estamos recomendando una serie de medidas que en un futuro, y que actualmente también, pero sobre todo en un futuro, podrían tener consecuencias para la salud. No quiere decir que ahora no lo hagamos y que nos declaremos en rebeldía, no, pero que lo pongamos en su justo valor y medida, sí. Porque, por ejemplo, en los hidrogeles, yo creo que es una buena solución para cuando no nos podemos lavar las manos
con un jabón normal de glicerina, porque la grasa simplemente, las moléculas grasas de los jabones ya hacen que se mate el virus del COVID sin necesidad de meter una sustancia tóxica. Entonces, si estamos en un sitio público y el niño entra y toca algo, pues ahí igual tenemos que usar el hidrogel porque no tenemos posibilidades. Pero en todos los sitios donde haya acceso a agua y jabón, vamos a intentar hacerlo con un agua y jabón lo más natural posible, ¿no? Entonces, bueno, que todo ese tipo de medidas, por un lado, debiéramos de ir valorándolas y sopesándolas, ¿no? Lo que es en pro para la salud y en contra, no solamente de una manera cortoplacista, sino un poco mirando en futuro y en progresión. Porque hay algo muy interesante, y lo decía antes cuando hablaba del sistema inmune innato, y es que uno de los grandes factores que va a confeccionar un sistema inmune competente y nos va a proteger frente a muchas enfermedades es la microbiota, la intestinal, la bucal, toda nuestra microbiota. Como decías, la microbiota se sabe que es el llamado el sexto órgano, el quinto órgano, porque precisamente tiene una función muy importante en nuestra salud, con lo cual tenemos que cuidarle como órgano que es. Y además hay que cuidarle muy prontito, porque se configura en nuestros primeros años de vida y luego ya le podemos moldear, pero él ya está configurado antes de los 3 años de vida y empieza ya desde incluso antes del embarazo de la madre, pero desde luego durante el embarazo y el periodo 1000 días, que te referías, el periodo de ventana ese de 1000 días es clave y decisivo. Y para eso tenemos que asegurarnos que el niño construye una microbiota sana. Primero, que la madre la tenga sana, porque es la que el niño primero va a recibir. Parece que incluso ya dentro del vientre materno hay bacterias que pasan la barrera hematoencefálica y pasan la barrera placentaria, con lo cual ya están pasando, las bacterias de la madre ya le están pasando al bebé. Entonces, tener una buena microbiota en la madre hace que el niño ya empiece a tener una microbiota más saludable. Luego, cuando el parto es natural y se impregna el niño en todo el canal del parto, en todo el moco y tal, ahí está recibiendo e inhalando toda la serie de bacterias, de la diversidad bacteriana que tenga su madre. Cuanto más diversa sea, más rica va a ser, ¿no?, esa impregnación que hace el niño. Luego, la lactancia materna, fundamental, porque ahí está recibiendo toda la inmunidad y está recibiendo toda la microbiota de la madre, con lo cual el contacto con la madre y luego la alimentación con la lactancia seguimos enriqueciendo esa microbiota. Y luego, ¿cómo se sigue enriqueciendo? Bueno, pues los niños en contacto con otras personas. Hay varios estudios que demuestran que los niños que tienen mascotas y que tienen animales y juegan en la calle, con tierra, bueno, pues como jugábamos de pequeños, ¿no?, que estábamos muy sucios en contacto con tierra y tal, pero no con suciedad. Estábamos sucios, pero no con suciedad. Y eso enriquecía mucho la microbiota intestinal y hacía que el sistema inmune fuera mucho más competente. Antes normalmente teníamos varios hermanos e intercambiábamos todos los gérmenes y bacterias con nuestros hermanos, con nuestra familia. Entonces, bueno, todo eso aporta riqueza y aporta salud, aparte del bienestar emocional, pero riqueza de la microbiota intestinal. Y tenemos que ver que todas las situaciones que vivimos ahora de mascarilla, hidrogeles y de falta de contacto, precisamente estamos viendo el problema que hay. Hay un estudio muy interesante que ya se publicó hace unos años y que habla de la hipótesis de la higiene y que se ha visto cómo desde que se ha aumentado todo el tema de esterilizarlo todo, los biberones, el no sé qué, el no tocar, limpiarnos, no tenemos ese intercambio de tal, el sistema inmune es mucho más incompetente, el de los niños, y ha hecho que se hayan desarrollado muchísimas más alergias, más asma, más enfermedades autoinmunes en la infancia. Y hablo que de esta teoría la han empezado a desarrollar en el año 89 como consecuencia de la hipótesis del exceso de higiene. No quiero imaginarme cuál va a ser la hipótesis a partir del COVID, como no empecemos a mentalizarnos y a sensibilizarnos de estos temas, ¿no? Que sin duda, bueno, pues hay que trabajar en ellos. No quiero dejar un mensaje negativo porque hay muchas estrategias que podemos seguir, pero sí tener la mente abierta para favorecer este tipo de contactos y este tipo de relaciones entre los niños que mejoren su salud a nivel general y, por supuesto, la de su sistema inmune y, en este caso muy concreto, que es la diversidad de nuestra microbiota intestinal, porque nos va a determinar toda la salud en nuestra vida adulta. Y además recordemos, antes de los 3 años se configura esa microbiota, ¿eh? Luego la podemos moldear, pero ya está como el patrón fijo hecho.
Entonces, de ahí depende del desarrollo de enfermedades futuras, la obesidad infantil, enfermedades autoinmunes, diabetes, hipertensión, cáncer. Todo depende del tipo de microbiota que seamos capaces de configurar. Con lo cual, contra más diversa y más variada y más abundante, más salud. Desde luego, desde luego. El asma, la dermatitis atópica, todas estas enfermedades tan Bueno, comunes ya lo y decía potentes. Hipócrates, ¿no? Que para mí es un, bueno, pues es el padre de la medicina, pero yo creo que es mucho más, ¿no? Que yo creo que es el padre de la salud en general, porque él siempre decía, ¿no? Que el alimento sea tu mejor medicina y tu mejor medicina tu alimento. Y otro argumento que él siempre utilizaba y que yo creo que es un poco en lo que estamos ahora centrándonos, y es que todas las enfermedades empiezan en el intestino. Empiezan en el intestino. Un intestino saludable es un factor de garantía de salud total y absoluto, porque a partir de ahí, por ejemplo, las dermatitis atópicas que son tan frecuentes ahora en los niños, tienen una relación absoluta con una disbiosis. Hay muchos niños con problemas de disbiosis. Disbiosis es cuando no tenemos una microbiota sana, que utilizamos esa palabra que igual es un poco nueva y no había explicado. La disbiosis es eso, cuando tenemos una microbiota alterada, y de hecho se está viendo que tratando con un poco de cambios en la alimentación y de probióticos específicos con cepas ya concretas, porque ha avanzado muchísimo todo esto de los probióticos y de la microbiota, con cepas concretas, específicas, identificadas, mejora radicalmente la dermatitis atópica, el asma, las infecciones respiratorias, las infecciones de orina, las infecciones de boca, todo, ¿no? O sea, que es una manera diferente de abordar también esos problemas y con muy buenos resultados, porque vamos a la causa origen. No estamos tratando el problema de la dermatitis atópica tratando solo en la piel, sino vamos a tratar el origen de ese problema que le tenemos en el intestino. Aprovecho todo lo que dices para, yo como matrona, cuento una experiencia, ¿no? Que es cuando una mamá decide no dar de mamar, está en su derecho, por supuesto que sí, un derecho informado. Yo les animo a que le hagan el mejor regalo que le pueden hacer a su hijo, es decir, bueno, no le vas a dar de mamar, pero intenta dedicarte 4 o 5 días para que ese niño, con el calostro y esas primeras succiones, su intestino se colonice, ¿no? de los mejores microbios, que eso van a tener mucho que ver después con su futura salud. La verdad es el futuro, ¿eh? Se está viendo cada vez más que la salud va a estar muy encaminada a funcionar y dirigir la microbiota intestinal. Muy bien, muchas gracias. Pues te sigo preguntando, ya que no queda tanto. Te iba a preguntar, así como inmunonutrientes, inmunorreguladores, inmunoestimulantes, ¿habría algunas recomendaciones especiales para los peques? Mira, antes al principio y luego al final, cuando comentaste respecto a la guía del sistema inmune, y tenía yo aquí una en papel, digo porque bueno, lo que vamos a hablar, pues hablaremos un poquito por encima, pero que está desarrollado en esta guía la tenemos en formato papel, pero también está en formato PDF libre y se puede descargar por todas las personas que la quieran revisar o compartir. Dentro de la página web del Colegio de Enfermería de Cantabria hay un banner en la entrada, accedemos a la página y ahí se puede descargar. Y ahí hablamos un poco de todas estas cosas que estamos comentando del sistema inmune en general. No va dirigido a los niños en particular, pero sí que habla un poco de todo lo que es el sistema inmunitario, y hablamos de cuáles son las claves para cuidar el sistema inmune. Las claves no son muy diferentes la de los adultos a los niños, con sus especificaciones igual, pero no son muy diferentes de forma general. Y sin duda, pues la alimentación es uno de los grandes ejes dentro de la salud, del sistema inmune. Y luego, cuando hablamos de inmunonutrientes, inmunoestimulantes, son todas aquellas sustancias que preferiblemente tenemos que ingerir a través de la alimentación, a través de los alimentos, y que son imprescindibles para que nuestro sistema inmune funcione bien. Entonces, cuando hablamos de inmunonutrientes, pues estamos hablando de nutrientes como el zinc, el selenio, el magnesio, la vitamina D, que son sustancias
que adquirimos cuando tenemos una alimentación sana y variada y que sin zinc o sin selenio, por ejemplo, es imposible que nuestro sistema inmune tenga una buena respuesta y funcione adecuadamente, ¿no? Entonces, bueno, no vamos a hablar ahora de todas porque sería muy largo, pero sí que en este manual lo hemos dividido como en dos partes. Por un lado hemos hablado de vitaminas y minerales y por otro lado de inmunonutrientes. En el propio manual que hablamos de cada uno de ellos, hablamos de qué alimentos se encuentran este tipo de sustancias tan necesarias y luego a veces es necesario suplementarlo, ¿eh? Yo creo que los casos en los que haya que suplementar, bueno, pues aquí ponemos que siempre valorado y consultado con su profesional de la salud de referencia, porque sin duda con una alimentación sana y equilibrada podemos llegar no al 100% de todos los nutrientes siempre, pero en una situación de salud sí. Es decir, me explico, una cosa es que yo esté sano y quiera mantener una salud, entonces seguramente con una alimentación bien balanceada lo pueda conseguir, y otra cosa es que tengamos algún problema o algún déficit. Es decir, si yo tengo baja la vitamina D, por ejemplo, pues seguramente solo con la alimentación no voy a conseguir llegar a niveles. O si estoy pasando por una época en la que cojo muchas infecciones, pues seguramente solo con la alimentación pues no va a ser suficiente. Igual necesito un suplemento un poquito de vitamina C o de selenio, de zinc, es decir, depende, ¿no? Pero en general, partiendo de una situación de salud, con una alimentación rica en nutrientes y bien balanceada, es suficiente. ¿En qué se basaría esta alimentación? Bueno, pues básicamente tenemos que centrarnos que todas estas sustancias de vitaminas y minerales las obtenemos principalmente de las verduras y de los vegetales, de la fruta también, y luego, bueno, hay un tipo de vitaminas que son las liposolubles, que esas las obtenemos también de algunos alimentos grasos, ¿eh? Entonces, ¿qué tenemos que comer? Pues intentar que los niños fruta en general les gusta a todos, que coman verdura y buscar maneras, porque es verdad que los niños, por el desarrollo de sus papilas gustativas, hay sabores, sobre todo los sabores de las verduras de hoja verde, que todavía tienen las papilas gustativas inmaduras y para ellos son unos sabores horrorosos, totalmente desagradables. Entonces, claro, a veces pretendemos que los niños nos coman espinacas y acelgas y salvo que tengan muy buen entrenamiento desde chiquitines, que eso es verdad que los niños que están muy habituados ya tienen ese entrenamiento hecho, para ellos no, ni la textura ni el sabor de muchas de las verduras les es agradable. Con lo cual tenemos que ir buscando las maneras, los padres, de cocinarlas y de introducírselas en la alimentación mezcladas con otro tipo de alimentos que para ellos sí lo sean, como son, por ejemplo, el arroz o la pasta, ¿eh? Pero sí que intentar meter verduras y verduras variadas, porque no toda la confección que tienen de vitaminas y de minerales cada vegetal es totalmente diferente y todos nos vienen genial. Pero tenemos que intentar que sea variado, no decir, no, mira, es que le gusta el calabacín y solo come calabacín. Bueno, pues genial, mejor calabacín que nada. Pero es verdad que nos estamos perdiendo un montón de nutrientes que no tiene el calabacín. Tiene muchos de unos, pero le faltan de otros. Entonces, que tenemos que intentar combinar. ¿Y cómo lo hacemos esa combinación? Pues nos tenemos que fijar en los colores, ¿eh? Los colores son los que dan los flavonoides, los polifenoles, es donde están las sustancias nutritivas antioxidantes muy interesantes, que es los que da el color a la fruta y a la verdura. Entonces tenemos que intentar que haya de todo tipo, que les haya rojos, amarillos, verdes, blancos, porque todo eso quiere decir que estamos metiendo muy variado, ¿eh? Entonces un poco ese sería el mayor reto para los niños y para las familias, el introducirle el mayor número de verduras que se pueda y de una manera variada, y siendo comprensivos también, que tampoco hace falta que las cojan manía y las odien, sino siendo, porque ellos es verdad que su sistema digestivo de la boca, donde saboreamos, todavía no detecta o sabores que más adelante, cuando sean más mayorcillos, les van a gustar. De momento es que les sabe a rayos, es que les sabe a rayos, es que es así. Normal. Entonces, bueno, entenderles que tenemos que entender pues, que busquen otras alternativas. Y luego, por supuesto, proteína de todo tipo, fundamental. Luego, hidratos de carbono de calidad, tenemos que evitar los azúcares, los procesados y las harinas refinadas. Esos son alimentos a retirar de la alimentación diaria, ¿eh? Introducir un arroz de calidad y que sea integral mejor, legumbres, ¿eh? Si es una pasta, intentar que sean pastas también de calidad, integrales. Cuando digo de calidad es variar, que no sea solo de trigo, ¿eh?
y evitar desde luego azúcares procesados y harinas refinadas. Eso, ¡fum!, fuera, porque eso sí que debilita el sistema inmune. Así un poco rápido, pero bueno, como la guía está más desarrollada, pues el que tenga interés lo puede mirar, consultar y leer. Una buena quiche de puerros y meterle ahí todos los colores. Y por ejemplo, sí, pues hay que rebanarnos un poco la cabeza, ¿no? Y hacerles truquillos y ir metiéndoles sabores que para ellos sea también divertido y agradable, ¿no? Claro. Nos queda poquito tiempo, Rocío. Como resumen, y dándole la importancia a otro aspecto de la salud de los niños, que es la salud mental, ¿no? Y que tiene que ver también con el sistema inmunológico. Totalmente. Sabemos que se están complicando mucho las cosas en las consultas de pediatría, parece que está llegando hasta a preocupación a nivel político, ¿no? ¿Tú sabes algo de esto? Pues es que, a ver, yo creo que ahora mismo en esta situación de pandemia, como siempre, los sectores poblacionales más vulnerables son los que más van a sufrir. ¿Y esos cuáles son? Pues son los ancianos, los niños y aquellas personas que están en situación de enfermedad o de marginalidad, ¿no? Porque es verdad que al final son los más frágiles. Y sin duda, yo creo que el tema emocional, que parece que cuando hay una situación de crisis tan importante no le damos la importancia necesaria, o decimos, bueno, ya nos ocuparemos más tarde, pero yo creo que si queremos realmente no tener problemas de futuro muy, muy serios, tenemos que empezar a preocuparnos y a ocuparnos de una manera inmediata. Me consta que desde el Gobierno de Cantabria tienen mucha preocupación por la salud de los adolescentes, por conductas de riesgo, pero ya no solamente de riesgo social, que los pobres yo creo que hay que hacerles un homenaje, porque qué bien lo están haciendo, ¿no? Tenemos que intentar entender con 15, 16, 17, 18 años que están empezando a vivir y que están totalmente, pues eso, restringidas sus capacidades de poder relacionarse, disfrutar, vivir y que lo están respetando, lo están entendiendo, aunque a veces es verdad que puedan tener algún pequeño desliz, cómo no, si lo tenemos los adultos, o no, o no. Claro. Entonces, bueno, yo creo que tenemos que preocuparnos y ocuparnos de la salud emocional de los niños. Los niños necesitan estar con sus amigos, necesitan relacionarse, necesitan sentirse queridos, necesitan querer. Y todo esto hay que hacerlo dentro de las normas que podamos mantener la seguridad, pero tenemos que hacerlo, no podemos olvidarnos de eso. Yo creo que los padres en general están preocupados y están preocupados porque encima estamos en medio, ¿no?, entre nuestros mayores que también empiezan a estar en una situación tremenda de soledad, de ansiedad, de desilusión en la vida, y con los niños que no pueden empezar a vivir desilusionados y tristes, es que no lo podemos consentir. Y pensando que son los responsables de la muerte de sus abuelos. Bueno, es que eso no se puede, terrible. es que cargar con esa responsabilidad a un niño me parece criminal, eso sí que me parece criminal, totalmente. Entonces yo creo que, bueno, pues como padres, como familia, como sociedad, como profesionales sanitarios, tenemos que unirnos y trabajar en generar ese apoyo emocional y social tan importante, porque es lo que va a mantenernos en equilibrio y no hacernos perder un poco el norte en esta situación, ¿no? En fin, Rocío, estamos trabajando todos en ello. Te agradezco muchísimo que nos hayas ayudado a aclarar muchos conceptos y devolver la importancia que tiene a lo que nosotros podemos hacer en tiempos de pandemia por mejorar nuestra inmunidad y sobre todo ahora de los niños. Os recuerdo que podéis consultar esta guía estupenda, elaborada con muchísima evidencia científica, la guía básica para el cuidado del sistema inmune en el Colegio de Enfermería de Cantabria. Y os animamos, por otro lado, a visitar nuestra web, firmar el manifiesto que está en la portada. Y si queréis contactar con nosotros para ayudarnos en esta labor de proteger a nuestros pequeños, podéis escribir al mail escuela-y-covid-cantabria@gmail.com. Hasta aquí esta entrevista, hasta aquí nuestro encuentro. Rocío, muchísimas gracias de nuevo. Y muchas gracias a vosotros y felicitaros por la iniciativa, ¿no? Porque yo creo que realmente estas iniciativas, ¿no?, son lo que van haciendo generar un cambio de opinión, de comportamiento,
van construyendo una sociedad más madura, más comprometida y se construye desde abajo. Está claro que desde arriba no podemos esperar. Tenemos que ser desde abajo los que vayamos poco a poco cimentando y arrimando todos el hombro. Y todos, cada uno de nosotros tenemos responsabilidad en esto. Totalmente de acuerdo, Rocío. Muchísimas gracias otra vez. Muchas gracias a vosotros y mucha suerte.